Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Apaciguol Televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Edgar Fernando Restrepo, más conocido como el Profe Edgar. Él nos va a contar sus facetas como diácono, deportista, docente y padre de familia. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Él se dedica mucho tiempo a las personas, se dedica mucho tiempo a la familia y me encanta su profesión. Don Edgar, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, le agradezco mucho a Apaciguol por esta oportunidad que me dan de poder compartir parte de mi historia y de mi vida y de lo que Dios ha hecho conmigo. Don Edgar, usted nos hablaba ahorita detrás de cámaras que usted no es de acá de Ciudad Bolívar, o sea, es criado, más no nacido. Cuéntenos de dónde viene. Bueno, yo nací en el municipio de Támesis, que mi mamá llegó en embarazo a Támesis y la cogieron los dolores ahí. Entonces yo nací en el municipio de Támesis, pero a los muy poquitos días, debido a que se me inflamó como el ombligo, entonces mi mamá se tuvo que quedar unos días y me bautizó porque el niño que se iba a morir. Entonces, como el niño se iba a morir, entonces se quedaron unos días y después del bautizo yo me recuperé y ya estoy viviendo aquí yo en Támesis estuve por ahí 24, 25 días. Y ya el resto de dieta fue que mi mamá lo cumplió aquí en Ciudad Bolívar. O sea que no estuvo ni el mes en Támesis. No, ya el resto de mi vida ha sido aquí en Ciudad Bolívar, que es un pueblo que yo amo, lo siento mío y me duele también pues como la problemática que tiene mi pueblo, le digo yo. Claro que sí. Porque me siento hijo de Ciudad Bolívar también. Total. Don Edgar, háblenos un poquito de esa parte de la niñez. Bueno, la parte de la niñez mía fue normal como la de todos los niños, juguetones, hasta la edad de más o menos 7 años y pedazos que empecé a trabajar. ¿A trabajar? Sí, empezamos a trabajar para ayudarle a mi mamá porque nosotros toda la vida hemos sido como muy humildes y muy pobres, entonces necesitamos como esa parte del trabajo. Y trabajaba como vajillero en las cantinas. Entonces, para yo poder lavar la vajilla, me ponían en ese entonces eran las cajas de cerveza en madera. Entonces me la colocaban y yo me paraba ahí para lavar para poder los vasos. Alcanzar a la poseta. Sí, entonces desde muy pequeño estoy trabajando. O sea que entonces se alternaba el estudio y el trabajo. Y el trabajo, sí. ¿Y son muchos hermanos? Somos 6 hermanos. Quedamos 5 porque uno de ellos lo mataron en la época pues, violenta que tuvo Ciudad Bolívar. También fuimos como alcanzados por la cuestión de esas dificultades sociales que vivimos desde los años 90 al 2000, la época de las autodefensas. Claro. Háblenos un poquito del papá y la mamá. Bueno, mi papá solamente yo no lo conocí, mi mamá me tuvo, me bautizaron como fue a la carrera y él llegó y se enojó porque me habían bautizado pues porque no lo habían esperado. Como sin él. Ajá. Sin él y entonces se fue y no volvió. ¿Se enojó de esa manera? Y no, desde eso me contaba mi mamá que no volvió y entonces yo le agradezco a él la vida, que gracias a él puedo estar en lo que estoy ahora y me regaló el don de la vida, que le agradezco a él ese momento que tuvo con ese encuentro con mi mamá, que gracias a eso es que existo yo. Entonces le agradezco también por eso. Edgar es una persona muy bonita, es una persona que es muy respetuoso en el ámbito familiar, ¿cierto? Siempre se dirige con respeto hacia nosotros, nunca hay una mala palabra de Edgar. Edgar es una persona que
lo ha manifestado como lo manifestaba desde novio, ahora desde ahora que estamos pues en el matrimonio. Llevamos 30 años de casados, lo puedo decir a carta abierta o a mano abierta de que Edgar es una persona totalmente hermosa. Es buen esposo, buen papá, siempre nos hemos apoyado el uno al otro, siempre hemos tenido, cuando hemos tenido como, porque en relación de pareja, en relación de convivencia, siempre van a haber dificultades, pero nosotros hemos sabido como asumir cada una de esas dificultades que nos encontramos en el camino, ¿cierto? Y siempre lo hacemos con respeto, siempre lo hacemos en diálogo, porque el diálogo es muy importante cuando estamos en un espacio donde hay 1, 2 o 3, es importante el diálogo. Usted, me imagino que todo el tiempo estudió fue acá en el municipio, o sea, sí, yo estudié en la Francisco Luis Lema, yo inicié ahí mis estudios, primero en la Raúl Vélez, el primero de escuela. Me tocó con doña Amparo Sánchez, una profesora muy amable que siempre la recuerdo, en todos pues, los momentos de mi vida, la llevo en mi corazón. A veces la veo por aquí, la saludo con gratitud, porque ella me animó mucho para la cuestión del estudio. Doña Amparo, un profesor que ya falleció también, don Argemiro, y luego pasé pues ya para segundo de primaria en la Francisco Luis Lema. ¿Y siempre vivieron en el municipio, más no pues en ninguna vereda? Sí, nosotros vivimos en diferentes sectores del municipio. Yo viví en la playa, también viví en la Floresta, en el Manzanillo, éramos nómadas. Nos tocaba estar recorriéndonos diferentes sectores debido pues también a las dificultades y porque mi mamá siempre buscaba como lugares para que nosotros pues pudiéramos como vivir bien y no, claro, como para sacarnos de los peligros, decía ella. No, y de hecho eso nos pasa a más de uno que no tenemos casa propia, que nos toca vivir pues en arriendo, entonces nos toca estarnos moviendo. ¿Qué es lo que más recuerda de su mamá? Yo sé que uno de la mamá recuerda todo, pero ¿qué es lo que más recuerda de su mamá? Bueno, yo de mi mamá recuerdo varias cosas. La primera es que ella era muy exigente, templadita, nos hacía respetar. También era una mujer que me inculcó mucho los valores religiosos, los principios morales también del respeto, de la honestidad sobre todo. Nos decía que uno podía hacer lo que fuera, menos robar y cogerle las cosas a los demás. Y la parte religiosa, ella siempre era de una fe muy grande. Siempre frases que me quedaron era: Dios proveerá, Dios es bello, Dios nos ama, Dios nos ayuda. A pesar de que seamos pobres, Él nos sigue queriendo. Y ella tenía, como llamémoslo así, un altarcito en la casa, que era pegado en la pared una cantidad de imágenes. Que no faltara. Y siempre le prestaba pues, la veladorcita, se la ponía ahí y se arrodillaba. Yo la veía que se arrodillaba un rato a orar y yo le preguntaba a ella pues qué le decía al Señor. No, hijo, muchas cositas que necesitamos y sobre todo que me los cuide a ustedes. Entonces esa parte de la fe yo se la aprendí a ella. También el valor del respeto a las personas. También decía que había que respetar mucho a las personas, tratarlas muy bien por el nombre. Fueron cosas muy bonitas, a pesar de las dificultades que tuvimos. Don Edgar, ¿siempre fue muy aplicado en el estudio o fue un poquito travieso? No, a mí me iba bien, lo que pasa es que yo he sido toda la vida alegre. Ya. He sido alegre, jocoso, con mis chistes y ya, en esa época le decían los tiros. Los tiros. Tiene unos tiros muy tremendos. Nos hace reír, o contaba algo y me quedaba serio, entonces la gente le da risa, sí. Alguna vez, ya muy adulto, alguien me dijo que me recordaba por la fe y la alegría. Que bueno. Me recordaba por eso. Yo le dije, gracias al Señor, sí. Entonces en la escuela me iba bien, como todos los niños, hacía las tareas antes de ir a jugar. O sea, yo antes de ir a jugar, yo primero hacía mis tareas. Hacía las tareas y la ayuda de mi mamá. Mi mamá no sabía leer ni escribir.
Pero la ayuda de mi mamá era la siguiente. Una vez me regaló un libro y era de cuarto de primaria, yo estaba en segundo de primaria. Y yo le dije, mamá, pero es que yo apenas estoy en segundo. Hijo, es que usted es tan inteligente que ese libro se lo lee usted este año. Y cuando ya está en cuarto, ya se lo sabe todo. Y entonces eso, yo después que hablo con mi esposa, le cuento eso y que como ella, si sabe leer y escribir, me animaba para eso. Yo llegaba para las tareas. Y mamá, vea tal cosa, vea, pregúntele a los hijos de doña Elena que están en bachillerato, que ellos le ayudan. Va y ellos saben de matemática y de todo, y ellos le van a ayudar. Entonces yo iba, mamá, necesito escribir unos libros que hay que leer unos. Ay, hijito, vea, yo sé que en el parque es que hay una biblioteca donde la gente puede ir a leer. Vaya a ver si esa señora ya le ayuda. Entonces yo venía, o sea, ella me mostraba el camino. Porque una vez sí me ayudó a hacer una tareita, me fue muy mal. La profesora me dijo, ¿a usted quién le ayudó a hacer esta tareita? Y yo, mi mamá, su mamá no sabe leer ni escribir, ¿no es cierto? Y yo le dije, no, profe. Y entonces ella, ¿cómo le ayudó? Y entonces está mala. Y yo sí veía que mis compañeros llevaban las vocales muy bien hechas, en plastilina, yo las llevé en barrito. Y bueno, y ya la profe, doña Amparo, eso fue con doña Amparo y ella me explicó. Entonces mi mamá siempre pues estuvo como en ese tanto de irme como motivando en la parte del estudio. Pero mire que a pesar de su limitación, pues que no sabía leer y escribir, nunca le vio como obstáculo a empujarlo a que siguiera no, usted, ella nos animaba, ya que ella no. a todos los hermanos míos también los animaba para que estudiaran, para que ella decía que había que estudiar para salir adelante, para que aprendiéramos, para que tuviéramos como una vida buena. Qué gran mujer. Pero entonces, como siempre pasa en la vida, uno obedecemos y otros se quedan definitivamente atrás. Yo creo que la mejor herencia que le podemos dejar los padres a los hijos es el estudio, que al menos aprenda, que sean alguien en la vida. Lo que dice usted, hay unos que lo aprovechan y otros que no, pero yo creo que es eso, que le queda a uno el consuelo de que por lo menos hágale, siga, tiene que hacer esto, vaya a hacer esto. Yo creo que eso es como la mejor herencia que le podemos dar los padres a los hijos. Sí, ese es el regalo grande y maravilloso que uno puede darle a un hijo. Y eso lo tenemos nosotros también en mi hogar. Siempre luchamos para que los hijos estudien, por ejemplo, con Luisa Fernanda, su hija nuestra mayor. hija, que gracias a Dios alcanzamos pues darle lo de la carrera de Derecho. Ahí tenemos el niño Maximiliano, que está en cuarto de primaria, lo motivamos mucho para que lea, estudie, para que en el estudio encuentre como también esa oportunidad de hacer cosas buenas, de utilizar bien el tiempo, de aprender, que no sea solamente por uno, sino por ellos, para el bien de ellos también. Claro. O sea que eso que la mamá nos va enseñando, eso nos va quedando y lo vamos transmitiendo a nuestros hijos. Quiero compartir con ustedes una experiencia muy hermosa que tuve cuando yo era soltera, cómo me conocí con mi esposo, con Edgar. Nosotros nos conocimos estando yo estudiaba en el San José del Citará y una vez por casualidad mi esposo trabajaba en los billares que era de este señor Gabriel Jaime Restrepo, quien pues en esos momentos donde es ahora la CFA, mi esposo trabajaba allá. Entonces una vez me fui, me tomé un tinto y desde ahí empezó como esa química, como esa atracción del uno hacia el otro y empezamos pues una relación. Entonces tuvimos un noviazgo siempre largo, duramos 4 años de novios, luego ya pues entonces hubo una manifestación pues de amor, digámoslo así, verdadero, ahí sí, porque entonces ya me propuso matrimonio, nos casamos y actualmente entonces estamos compartiendo como pareja, como esposos. Háblenos de su esposa. Yo antes de hablarle de mi esposa, yo quiero hablarle de una profesora que la recuerdo mucho, que se llama Lucía Sabas. Lucía Sabas ya falleció, la quiero mucho. Cuando yo estaba en tercero de primaria, a mí me iba muy bien pues en la escuela y yo no volví, porque yo jugando fútbol
como jugábamos descalzos en las calles, en esa época jugábamos descalzos en las calles, y eso era con piedras, y entonces yo por chutar un balón había un pedazo de caña brava, entonces yo me clavé en el pie esa caña brava y me la saqué pues. Ay. Y entonces el pie se me inflamó. Claro, una infección. Y 8 días, entonces yo no pude ir, mi mamá echaba agüita. Entonces la profesora, yo jugaba allá en la zona de tolerancia, atrás. Estábamos jugando ese día y ella entró allá a buscarme, porque le dijeron que yo estaba jugando allá atrás. Entonces fue y me llamó, niño, venga, ¿usted por qué no volvió a estudiar? Ah, profe, es que yo como que no voy a volver porque mira el pie como lo tengo. Y ella me dijo, no, vuelva a la escuela, vaya mañana que yo le limpio allá el pie. Y yo le fui y le conté a mi mamá. Curación. Sí. Mamá, vea, la profe fue, hijo, entonces vaya. Y fui a la escuela, Lucía Saba ese día me hizo como en la Cruz Roja, me lavó el pie, todo, y me encargó de cargarle la leche. Usted va a ir todos los días por la leche y me la lleva a la casa. Y entonces ahí empecé, pues volví a retomar lo del estudio, me iba muy bien, gracias al Señor. Y terminé tercero, luego a cuarto, ahí con un profesor también, don Alirio Fernández, también muy especial, don Alirio, y ya para estudiar en la concentración San Juan Bosco. Ahí casi no me reciben porque no tenía el registro civil. Entonces dijo la directora que no me podía recibir en esa época. Y entonces don Alirio Fernández le dijo, no, recíbalo, démosle un placito de un mes, yo quedo responsable de él. O sea que le tocaba ir por el registro civil a Támesis. Sí, entonces no había formita, entonces yo, don Alirio, deje que yo le ayudo, démosle esa oportunidad. No, es que esos de abajo diario nos quedan debiendo los papeles. Fue lo que dijo yo le dije, no, yo brego a hacerlo todo. Y entonces don Alirio me dijo, bueno, vaya, dígale a la mamá que usted necesita ese papel. Que hay que hacer la forma. Y entonces yo le dije, ya hijo, ¿y cómo vamos a hacer? Si eso hay que ir, Támesis siempre queda retiradito. Entonces yo vine y hablé con el señor de la notaría, no recuerdo bien el nombre, es el papá de la que fue notaria aquí en Ciudad Bolívar, se me fue en estos momenticos. Y me dijo, no, hable con el párroco, que ellos la piden y a veces se las mandan. Entonces yo vine a hablar con el párroco Álvarez. Me dije, yo estoy estudiando, yo quiero salir adelante, pero me falta el registro civil. Y ya era usted casi un adolescente, en sí, esa época ya era casi un... Sí, ya estaba en tercero, ya tenía 12 años. Sí. ¿Y entonces? Entonces él me dijo, no, y de ahí me la mandó un sacerdote allá, con una cartica, niño, ahí te mando 2 registros civiles, uno para que lo entregue en la escuela y otro para que lo guarde para cuando lo necesite. Y ánimo que usted puede llegar a ser alguien muy importante. Ay, qué y eso belleza. yo se lo mostré a mi mamá y ella me dijo, ay, mi hijo, vea cómo lo quiere. Sí. Bueno, entonces lo llevamos allá y ya terminé ya para el bachillerato. Entonces quiero agradecerles a Lucía Sabas y muchos profesores, está doña Amparo Castrillón, muchos profesores que me animaban, me motivaban, a pesar de las dificultades, siempre tuve la ayuda de un profesor. Ya veo de dónde nació ese amor por la docencia. Entonces yo también quería de pronto algún día enseñar, aunque yo quería ser administrador de empresas. Ese fue como su Sí. proyecto inicial, quería Sí. ser administrador de empresas. Ser administrador de empresas, pero yo era pues consciente de que no tenía uno las posibilidades de estudiar. Entonces seguí trabajando, estudiando, salí del bachillerato. En el año 84, como le conté, en 1984 a mí me pisó un carro, en un bus urbano. Yo estaba en la bomba de abajo, estaba sentado con unos compañeros ahí conversando, contando historias. Sí. Nos reuníamos en la noche a contar historias, lo que hacíamos. Y yo me senté en una piedra en esa época que estaba ahí en la bomba. Y el bus como que estaba
cuadrado ahí. Entonces, como el señor por meterle primera, como que le metió reversa. Dios. Entonces me cogió así contra la pared, me pude parar, salir y el bus quedó así. Y ya me llevaron pues al hospital. El pie izquierdo me quedó pues, porque me fracturé como la pelvis. Entonces ya empecé estuve como 2 meses y medio incapacitado. Claro. Mi mamá me tenía que llevar al baño. Yo pensé que no iba a volver a caminar. O sea, lo lidiaban de un todo y por Sí. todo. Y los compañeros me visitaban, algunas compañeras me copiaban en el cuaderno, hacían pues como todo, yo mandaba las tareas. Y ya cuando pude volver como a los 3 meses, ya para acabarse el año, ya pude culminar, en ese entonces estaba en 10º. También mucho apoyo de los profes, todo, todos los profesores muy pendientes. Y eso me ha servido a mí, porque yo me siento muy preocupado por mis estudiantes. Por eso yo los motivo, les digo que ánimo, muchachos. A veces tengo frases, ustedes son el futuro, la esperanza de nosotros está puesta en usted, Sí. la esperanza de la familia está puesta en usted, ánimo. Bueno, así como motivarlos, y también cuando les doy así algún consejo. Me gustaba mucho el deporte, tuve que pararlo como 4 años, yo jugaba fútbol en esa época, entrenaba con la gente de Ciudad Bolívar, no pude estar en la juvenil porque cuando eso ya no pude participar pues como con ellos, pero yo entrenaba y tuve que parar. Después un médico me dijo que debía, porque este pie se me estaba como secando, entonces me dijo que sería bueno que trotara y que empezara a hacer deporte de nuevo. Entonces yo empecé a trotar, A ejercitarse más, claro. a jugar fútbol, y me dediqué después al baloncesto. También me gustaba mucho el baloncesto. Pero eso fue en su época, ya era docente, cuando usted ya empezó a iniciar, o antes de ser docente. No, antes de ser docente, sí. O sea, ya veo de dónde sale ese amor por la docencia, Sí. esa vocación, esa dedicación. Tuvo muy buenas experiencias con docentes en su época de estudiante. Sí. Lo quiero tanto porque él me dedica mucho tiempo a mí, él juega conmigo, yo le digo, pa, vamos a ver algo, y él me dice que sí, él me ayuda en las tareas, él es una muy buena persona. Ha hecho varios deportes, el ajedrez. También juego, sí, También. voleibol también. O sea que ya eso le sirvió como terapia. Sí. Y ya Y para cuando inicié en el magisterio, yo empecé como profesor de educación física. Yo trabajé educación física 15 años. Yo trabajé 9 años y 8 meses en el colegio de Farallones como profesor. Muchos años. Sí. Y ya me trasladaron para la Francisco Luis Lema, que allá empecé a estudiar, y entonces llegué a los lugares donde yo estudié. Estudié en la Raúl Vélez y en la María, hice un encargo de coordinador. Estudié en el San José y allá soy profesor. Y estudié en la Francisco Luis Lema y allá fui profesor también. Mire qué experiencia tan bonita, o sea, llegar a los lugares donde recibió educación, a usted brindar educación. Sí. O sea, eso es una Un regalo experiencia. muy grande y muy bonito. Eso fue una experiencia Sí, muy eso- bonita. Y sigue siendo una experiencia bonita porque lo que está haciendo en este momento es usted está en el liceo, donde estudió también. Sí, Entonces recorre sus corredores. Una de las cosas también que yo admiro de mi esposo es esa capacidad que tiene, de esa espiritualidad, de ese llamado que Dios le ha manifestado a mi esposo. Es muy religioso, y a partir de eso Edgar lo hace con mucha pasión, lo hace con mucho respeto en casa, ¿cierto? Aunque nos apoyamos mutuamente en esta labor tan bonita que él tiene, porque también es una entrega a la comunidad, es una entrega que él voluntariamente lo ha hecho, como es el diaconado, ¿cierto? Para él estar en esta labor tan hermosa, tenía que haber contado con el apoyo de su esposa, ¿cierto? Porque es algo en el que él debe representar como
digámoslo así, como un miembro más de la comunidad en el que él tiene que dar un testimonio, y tiene que dar un testimonio tanto de familia como de persona. Entonces, a mí me parece que para él estar en esta labor tuvo que haber contado con su esposa y con su familia. Profe, yo creo que mucha gente, incluida yo, tenemos cierta inquietud. ¿En qué consiste? ¿Cómo le llamamos? El diaconado permanente. El diaconado, sí señor. Bueno. O sea, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta qué puede hacer usted en la iglesia? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, esa del diaconado permanente yo quiero compartir, primero que todo, que todos somos llamados para servirle al Señor. Amén. No hay necesidad de que usted tenga como muchas habilidades, mucha destreza, sino que es Dios el que se fija en esas personas. Entonces, lo del diaconado permanente, a la esposa mía le dicen que me dañó la vocación de sacerdote. Entonces yo le digo a la gente, no, es que yo nunca pensé ser sacerdote. Ajá. Yo solamente cuando me casé, que comulgué con mi esposa cuando nos casamos, ese día del matrimonio, yo recibí la comunión y yo sentí algo muy especial, algo como raro, como una sensación muy linda. Y entonces yo después le dije a mi esposa, a mí me gustaría servirle al Señor siendo casado, ¿de qué manera? Entonces empecé pues como la parte de a servir en la iglesia, como trabajaba en Farallón como profesor, entonces empecé a leer en las misas. Y el primer día le dije al padre, era el padre Felipe Correa, padre, me dijo el padre, para que me lea, padre, yo no soy digno de leer. No, padre, uno tan pecador. Y me dijo el padre, no, a partir de hoy eres digno, bien pueda. Y ya. O sea, ¿usted no se sentía para subir digno, hasta allá? No, es que uno Sí. con estas cositas del Señor, uno no se siente digno por muchas cosas. Sí, sí, sí. Y entonces el padre me dijo, no, a partir de hoy eres digno. Entonces subí ya a leer y ya él me invitaba, vamos a una misa a la Arboleda, vamos a una misa a la Sucia Indígena. Y bueno, y así empecé. Luego llegó el padre Ángel José y empezamos a trabajar con las asambleas familiares. Es una persona que en la comunidad, claro, obviamente da testimonio allí en su trabajo como maestro, en el Colegio San José, tantos años dedicado a esta hermosa labor, pero también en medio de su labor como maestro, de su vida familiar, con su esposa, con su hijo, quiso decirle al Señor sí desde su ministerio como diácono permanente. Yo era muy activo en Farallón, yo entrenaba equipos, yo trabajaba en la parte de la iglesia, también servía en la acción comunal, pues era muy activo. Entonces una vez el padre Ángel me dijo, usted sirve como diácono, y a mí me quedó como sonando eso, diácono, bueno. Y una vez vi en EWTN que salían unos hombres con una cintica así en la misa y leían el evangelio. Yo le dije a la esposa mía, vea, de eso es que yo quiero ser. Vea, mi hija, de eso es que yo quiero ser. Y ella me dijo, sí, ¿cómo se llama? Diáconos. Ah, pues usted ayuda a lo mismo. Digo, no, pero yo quiero ser como eso. ¿Y para eso se estudia? Sí, hubo... También fue, entonces empezamos, ya mandé una carta a la diócesis y en la primera carta no me contestaron. Cuando vino Monseñor Roberto yo le mandé una carta y entonces Monseñor Roberto la cogió y después me dijo que la tenía en cuenta y siempre que me veía me saludaba, hola mi diácono, entonces eso me iba alentando. Para uno poder ser diácono hay que ser casado, diácono permanente, debe de ser casado. Entonces la esposa mía no me dañó la vocación, sino que me la arregló. Claro. Entonces ella me arregló la vocación, porque yo para poder ser diácono tengo que contar con la autorización de la esposa. Y con el apoyo total. Y el apoyo. Entonces, si la esposa mía tuvo que escribir una carta diciendo que estaba de acuerdo, que apoyaba. Si ella, por ejemplo, hubiera mandado la carta diciendo que no, yo no. Sí, porque lo primordial para nosotros los diáconos es el matrimonio, el hogar, la familia.
Hablar del diácono Edgar es hablar propiamente de un diácono. Diácono significa servidor, de una persona que se entrega y una persona con sentido de pertenencia por su institución, por su municipio y por la iglesia. Le pido pues al Señor que me ayude siempre a ser un buen esposo, un buen papá, porque si uno está allá y por ejemplo en la familia no está bien, entonces no sería pues como lo ideal. Entonces por eso hay que pedirle mucho al Señor y a la comunidad le pido para que oren mucho por mí y por mi familia para que podamos seguir en el proceso. Claro. Entonces un diácono permanente Ajá. es un ministro ordenado que le sirve a la iglesia y que le sirve a Dios y a toda la comunidad. Y tiene que ser al estilo siervo, como Cristo fue un siervo, que no vino a ser servido, sino a servir. Eso es lo que debemos de ser nosotros los diáconos. Entonces por eso nosotros los diáconos, a mí me ven llevando la comunión a los enfermos, Ajá. dando la comunión aquí, porque yo soy, llamémoslo así, un ministro ordinario de la comunión, no extraordinario, no Ya. ordinario. Entonces yo puedo dar la comunión como lo da el obispo, como la da el sacerdote, todos, sí, porque ese es un regalo que el Señor me ha dado. Puedo bendecir el pueblo cuando hacemos el trisagio, la adoración al Santísimo, hacemos bautizos también, no lo hacemos, celebramos el bautismo. Celebran. Ajá. También somos testigos del matrimonio, también. O sea que usted puede efectuar un Sí. matrimonio, o sea, la Siempre misa del todo matrimonio. con la orientación del párroco. Claro. El párroco es el que autoriza. En Pueblo Rico estuve acompañando un matrimonio hace 2 años más o menos. Don Edgar, diáconos en Ciudad Bolívar, ¿solo usted o hay más? No, iniciamos conmigo. Yo sé que hay muchos que tienen ese llamado del Señor. Yo sé que yo no voy a ser el único. Yo sé que en Ciudad Bolívar y en nuestra diócesis se van a aumentar mucho los diáconos permanentes. Y eso es muy bonito. Porque eso no es solamente para uno, es para todos. Ojalá aparecieran personas casadas que amen al Señor y que sientan ese llamado y hagan sus estudios, su preparación. Ese sería el mensaje que usted le dejaría a los ciudadbolivarenses que quieren ser parte de la iglesia, a pesar de que son parte de la iglesia, pero así más profundo como lo es usted, que tienen ese, digamos, ese permiso para hacer esas cosas que cualquiera no lo puede hacer. Y hay que Ese sería su prepararse mensaje. Sí, el mensaje que yo le voy a dar a la gente de Ciudad Bolívar no es que solamente sean diáconos, sino que como personas, como mamás, como papás, como hijos, como jugadores de fútbol, deportistas, todo, que debemos de amar a Dios, porque Dios es para todos, Dios no es solamente para un grupito, y que si todos tenemos a Dios en nuestro corazón o a Jesús en nuestro corazón, toda la sociedad va a cambiar, porque vamos a ser personas que siempre vamos a ir preocupados por el otro, amando al otro, amando a Dios y buscando la manera de servirle siempre. Entonces la invitación es, los que tengan ese llamado, que lo luchen, que hagan todo el esfuerzo para alcanzarlo. Y a las demás personas que nos escuchan, que amen a Dios, que Dios lo da todo y no quita nada. Ese es pues como el mensaje, para que nuestras familias llevemos al Señor, para que todos como comunidad podamos ser esa comunidad de la que Dios quiere, como iglesia unida, y que podamos transformar esta sociedad. Don Edgar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por dejarnos entrar en su vida y contarnos todas estas cosas tan bonitas y obviamente darnos este mensaje tan especial para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Paz y Gol, y que recuerden que Dios los ama, paz y bien, hoy y siempre. Amén. Que el Señor bendiga a su familia, que el Señor bendiga su labor y que el Señor que ha comenzado en él esa obra buena, su ministerio, que él mismo la lleve a feliz término. Yo pues quiero demasiado a Edgar, siempre lo he querido, no he dejado de perder como ese amor que le tengo, lo amo con el corazón, es una persona hermosa, es una persona que
me dan hasta nostalgia, me dan ganas a veces hasta de llorar, de expresar lo lindo que es. Es una persona, no tengo ni palabras que cómo describirlo porque de verdad, de corazón lo digo, vuelvo y lo repito, que pocos hombres hay en esta tierra que son como Edgar, que es una persona tranquila, una persona afectuosa, una persona que siempre está al cuidado de su familia, siempre está pendiente de lo que le pueda suceder, siempre nos acompaña en todo. Entonces para mí es una gran persona, un gran ser humano que está habitando esta tierra y que es de mucho servicio tanto para mí como para la comunidad. Que lo quiero mucho, que él es el mejor papá del mundo, que hay muy pocas personas como él, que hay pocas personas que se le dedican tanto tiempo al hijo, que lo respetan, que respetan a la gente, que no le gusta pelear. Un papá muy buena persona. Televidentes, como pudieron ver, hoy en su programa de vivencias tuvimos un invitado muy especial, el señor Edgar Fernando Restrepo, que nos estaba contando muchas cosas. Qué lástima, el tiempo en televisión es oro. Ojalá y la próxima vez lo podamos tener para que nos siga contando esas experiencias, todo ese amor por la docencia y el amor por la iglesia. Ya saben, no se pierdan su programa de vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.